son el testimonio más fehaciente de lo que decimos, y no solo mediante los mecanismos de denuncia propuestos por el gobierno del Distrito Federal, toda vez que la realidad demuestra que estos, en la mayoría de los casos, son poco eficaces y lo único que reflejan es la falta de voluntad para tomar de manera inmediata medidas correctivas y urgentes como se amerita en este caso. Para acabar la corrupción no debemos depender de procesos distanciados de la sensibilidad de la gente. 5. Afirmamos que lo que hoy nos ha reunido no es del interés particular de cada empresa, prestador de servicios o de las organizaciones sociales que nos acompañan. Por el contrario, hoy estamos convencidos que lo que está de por medio es la política con la que se produce la vivienda de interés social en esta ciudad. Y más aún, algo todavía más valioso para todos, la confianza que durante 15 años han construido los gobiernos y los ciudadanos de esta ciudad, porque éstas se pueden perder en segundos. Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, agradecemos de antemano su atención a la presente y estamos a su disposición para cualquier aclaración. ¿Me la van a entregar? Sí, señor. Si nos hicieran el favor de darnos una copia, porque no tuvimos tiempo de firmar todos. ¿Esa ya se puede copiar? Esa es la original. Muy bien. Bueno, pues primero preguntarles, ¿ya presentaron alguna denuncia ante el Ministerio Público? No, hasta el momento. Bueno, yo con todo gusto voy a hacerle entrega al jefe de gobierno de este documento, que por supuesto yo les pediría que tuvieran la generosidad de que el próximo martes nos pudiéramos reunir para poderles dar una respuesta formal, hacerlo de la misma forma en que ustedes están presentando. Yo sí quiero decirles a ustedes que cuando hablamos de un acto de corrupción es un acto que por supuesto está tipificado como un delito, y los delitos se tienen que denunciar ante el Ministerio Público. Independientemente de todo lo que escucho con un tema de carácter social, es válido, me parece claro, me parece que no se puede trasladar ninguna acción, olvidémonos de cualquier acto de corrupción, ninguna acción que se traslade en perjuicio de quienes hoy tienen la posibilidad de tener una vivienda digna y que por supuesto está emanado y está dentro de los ejes rectores que mueven este gobierno. Me parece que eso sin duda es algo que se tiene que atender con una visión social, se tiene que dar con un acuerdo, con los recursos que nunca son suficientes para atender el total de la demanda que tenemos lamentablemente en la ciudad para los diferentes sectores de la población. Creo que tenemos que trazar una ruta de entendimiento, no solamente por estas organizaciones de compañeros que han dedicado su vida al trabajo social en beneficio de una vivienda digna, sino que sea o que forme parte de una política pública del gobierno con esa dirección, con una directriz que, insisto, no pierde en ningún momento el sentido pragmático, que es finalmente una vivienda para alguien que la necesita. También creo que la impunidad se da cuando no existe la formalidad jurídica para que la autoridad responsable pueda actuar. Yo, por supuesto, que habré de dar oportuna respuesta. Creo que amerita que se haga una revisión social sobre el tema, que amerita una mesa reflexiva sobre la conducción social, que es lo que mueve a las organizaciones, y que las organizaciones finalmente el interés que han acreditado durante muchos años, a muchos en esta mesa los conozco desde hace muchos años, dedicados por supuesto a buscar un espacio digno. O sea, es algo que los gobiernos de izquierda no podemos de ninguna forma ignorar. Y eso hoy ratifico, ese compromiso en esta mesa para que se revise desde la parte que tiene que ver con la asignación presupuestal. Es el momento justo de revisarlo y exigir a los diferentes órganos e instancias de gobierno, pues que desde ahí se aplique una posibilidad de vivienda
en la dimensión y en base a la necesidad que se requiere. Y yo les ofrecería establecer esa mesa no solo con estas organizaciones, sino con las organizaciones involucradas, las más representativas, porque son muchas, a efecto de que incluso participe en la Asamblea Legislativa y que podamos revisar junto con las autoridades del instituto la dinámica social que hoy en este momento está aplicándose dentro del Instituto de Vivienda. Eso tengan la seguridad de que lo tenemos que implementar y es urgente que lo hagamos. También es importante que se formalice la denuncia, y lo digo de manera sincera, porque finalmente, si no hay una denuncia, después viene el reclamo de la impunidad y el gobierno no va a proteger ningún acto delictivo. Se lo digo de manera tajante. Yo, por supuesto, que el licenciado Raimundo Collins, que es el director del instituto, y que es ingeniero, perdón, y que no necesariamente puede ser esta movilidad. Él es el director y por lo menos es el responsable, hasta ahorita responsable moral del tema del instituto, sin duda. Pero es una gente que hemos compartido mucho tiempo como compañeros, pero trátese de quien se trate, lo que yo siempre he dicho, debe ser acompañada de la formalidad ante la autoridad competente, a efecto de darle sustento a una denuncia que hoy se hace pública y que tiene que tener esa continuidad, si no, no es posible. Entonces yo los combinaría. Primero, me parece innecesario, aunque es aceptado y es comprensible, el asunto que tiene que ver con la posible respuesta represiva o contraria a lo que pudiera movernos. Les garantizo que no sería así. Es más, les garantizo que ante la posibilidad de una denuncia formal, el gobierno estaría atento a que llevara los cauces totalmente sujetos y apegados a la legalidad. Hoy tenemos diferentes instrumentos, que incluye la propia Comisión de Derechos Humanos, instrumentos internacionales, que pueden revisar que la conducción de este gobierno jamás va a ser persecutoria, mucho menos cuando de alguna manera, o por lo menos a la simple vista, alguien está presentando una denuncia de irregularidades, y no queremos en este momento, por eso le correspondería a una autoridad judicial determinarlo, de una acción delictiva. Entonces, yo lo digo sinceramente, tendrán respuesta, una respuesta planeada, una respuesta que sea integral, una respuesta que lleve esos valores que han movido a la izquierda, y que por supuesto yo ratifico, como si mi voz fuera la del propio jefe de gobierno, porque lo hemos platicado con él. Hay un compromiso social de izquierda y hay un compromiso con las organizaciones, porque finalmente ustedes como organizaciones representan ciudadanos con esas necesidades. Esto, el próximo martes, programaríamos una reunión que sea muy ágil, siempre pido que sea así. Lamentablemente quisiera a veces más tiempo para poder atender más temas, pero a veces no nos da tanto el espacio, el tiempo para hacerlo. El próximo martes convocaría pues a esta mesa de respuesta con una propuesta para perfeccionar. Ya no podemos transitar o continuar con los problemas que se han venido presentando, que incluso, insisto, en muchos de los casos cuando hablamos de mayores recursos, pues evidentemente no le corresponde al director. Es lo más que puede hacer es pedirlos. Hay otras instancias que debiéramos de involucrarnos y participar para darle pues también movilidad al propio instituto. Entonces es todo un tema que hay que revisar de manera integral. El martes, si les parece, a las 11 de la mañana daríamos respuesta a este documento, y es un documento que en su propio cuerpo de acompañamiento, por lo que ustedes reflexionan, nos inducen a tener una posible revisión o movilidad por lo que aquí ustedes establecen. Esto no duden ustedes, el propio gobierno de la ciudad habrá de realizar una investigación, pero la formalización cuando ya hay una conducta unipersonal de alguien que actúa en una conducta ilícita, sí es importante el acompañamiento de la denuncia ante el agente del Ministerio Público y darles a ustedes las facilidades y la seguridad de que se podrá hacer con toda libertad, asistiendo al derecho que les corresponde. Entonces,
Esa es la propuesta que yo haría con ustedes, que mantengamos esta ruta de comunicación. No sé quién está llevando esta mesa, quién es el responsable del gobierno que lleva la mesa, de gobierno, quién es el responsable del gobierno que está llevando la mesa. Entonces asignemos, si les parece bien, el licenciado Felipe Olvera, que es el director de asuntos políticos, será el que lleve la continuidad. No quiere decir que Felipe les va a dar respuesta, quiere decir que Felipe va a ayudarlos a coordinar y a organizar, y es el enlace, y es el que va a decir, oye, pues se presentó un incidente que es importante que conozcas y necesitamos que nos vamos a lo mejor antes del martes. Primero el compañero y luego tú. Bien, nada más en el protocolo de la reunión se planteó tres posicionamientos de referentes, hasta por 5 minutos cada planteamiento. Listo, entonces empiecen con el número 1. Licenciado, gracias. Pues como usted nos conoce, Isabel Templos, le agradecemos de verdad, licenciado, porque gracias al licenciado, porque nosotros sí nos sentimos, la verdad les soy sincera, muy desprotegidos en la reunión anterior, porque nosotros lo que pedíamos a la dirección, conjuntamente con la compañera Luz, que está presente, la compañera, ¿no? Y gracias a las demás organizaciones que se han sumado, pero sí quiero dejar en esta mesa muy claro que no es una cuestión política. Usted conoce el problema de Rosachito, donde ustedes de forma directa intervinieron y que nosotros estamos muy agradecidos, pero es muy preocupante porque a 7 meses de que se entregó la obra, muy concretamente, no se le ha pagado a la constructora el desarrollo, y ahora para podérsele pagar es que se le pide un porcentaje. Y si recordará, en nuestro caso, el Patotas, Alejandro Espinosa Arenas del INDI, fue el único, a nosotros jamás, que se oiga muy lejos y muy claro, ninguna instancia de gobierno nos había pedido un 20 partido a la mitad por gestionar vivienda. Y aquí yo traigo ahorita un compañero de Noval 284, por decirle un ejemplo, que es una vecindad de muy alto riesgo, y que así como ellos nos acompañan algunos compañeros para testificar que nunca nos han pedido un peso, jamás ha habido una extorsión. Y sin embargo, el Patotas, ese sí nos pidió 50,000 pesos, porque el INVI no tenía en ese momento quien nos asesorara jurídicamente. 25,000 pesos se le entregaron en su mano al señor Alejandro Espinosa Arenas, ¿no? Entonces, igual usted nos dice, sí denuncien. Si recordará, nosotros sí denunciamos a los policías, incluso cuando nos golpearon. ¿Y qué pasó al final de un año? No hubo la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros desgraciadamente nos tenemos que dedicar a crear vivienda, a hacer la labor social. Tú acabas de decir una forma, ¿no? Porque además te felicito porque tú pones nombre, claro, en mote o apodo, y sí, dices, le entregamos. Así es, eso así es. Es contundente, Así o sea, es. eso es lo que finalmente, por supuesto, y perdóname, actuaríamos en consecuencia. Y licenciado, insisto que esto no es una cuestión política, es una cuestión social, y que sí nos preocupa y nos ocupa, porque en el caso de Edith y del ingeniero y del arquitecto Juan Carmona, nosotros no teníamos el dinero, y ustedes lo saben. El propio jefe de gobierno les pidió iniciar nuestra obra para agilizar el trámite. Entonces ustedes saben cómo están las delegaciones políticamente hablando. Hay muchos compañeros que tienen muchos diversos problemas por las obras en sí. Entonces imagínense, si esto le unamos el déficit de atención en el instituto, ¿en quién va a repercutir esas entradas de dinero? Únicamente en los beneficiarios. Entonces yo le pido, primero que nada les agradezco, gracias licenciado, porque nuestra actitud de antier fue meramente la desesperación de querer ser escuchados. Gracias porque usted dice que va a abrir el espacio, claro, y ojalá de verdad de corazón, porque ustedes nos conocen y saben que somos gente que vemos de frente y que hemos trabajado. Yo le decía al Contralor, cuando ustedes nos han necesitado, aquí hemos estado. Y aquí seguiremos estando, porque la lucha social es imprescindible e importante, y hay cosas muy graves que debemos de atender de antemano. Usted conoce este oficio, y como no queremos agarrar las reuniones en lo particular, sí le agradeceríamos las atenciones para que el martes contemos ya también con los avances
en los proyectos se lo genera. Le agradecemos nuevamente y muchas gracias, y ojalá que la compañera Luz pudiera también, y la compañera... Pero creo que trae un orden en la Sí, hay un orden. No, pero Después también se estableció que las organizaciones que venimos el lunes tenían prioridad para... Claro. Ya que tenemos una lista, está Antonio Paniagua. Ajá. Antonio Paniagua. Pues mira, Héctor, muy claro, yo creo que la voluntad política, como tú la manifiestas, existe. Y eso es bueno, porque vamos a tener la oportunidad de construir cosas, pero sí queremos manifestarte que somos aliados del gobierno. Creo, confiamos en las políticas públicas de este gobierno de izquierda y de centro. No es un pleito personal con nadie, yo creo que tú lo has dicho, las denuncias deben de tomar su cauce en el momento que los compañeros lo deciden, ¿no? Pero también hay cosas que ya son formales, ¿no? Y si no perdemos de vista las cosas, yo creo que tenemos que entrarle antes de la construcción del documento a las cuestiones que ya existen, donde cobijaría a muchos de los compañeros y a los compañeros de las constructoras. Algo muy sencillo. Hay cosas formales ya de trámite de un procedimiento administrativo en el instituto por parte de las empresas para poder solicitar su registro como formalmente se hace. Revisemos el tema, porque nada más hay una o dos empresas que han cumplido. Qué bueno que ya sus documentos los tengan en orden, y que creo que todos esos documentos que se piden de manera cotidiana, las empresas tienen la experiencia y creo que los han entregado en tiempo y forma. Y si hace falta algún documento, pues creo que los compañeros tendrán la oportunidad de poder subsanar. Por eso yo creo que es importante, antes de las cuestiones de construcción, hagamos los cimientos que ya existen, ¿no? Y revisemos cada asunto de cada constructora en el instituto, porque formalmente no se le ha dado su registro cuando cotidianamente se da. Yo creo que de ahí se va a desaturar el asunto que se menciona penosamente de la cuestión que tiene que haber la denuncia, como tú lo mencionas, de la cuestión de la extorsión. Yo creo que a lo mejor ni siquiera se llegaría a esos pasos y se solucionaría la cuestión de los registros. Y eso viene emanado a las cuestiones particulares de cada organización de las que estamos aquí presentes y de los compañeros que no lo están. ¿Por qué? ¿Por qué no se han construido vivienda? Pues porque no hay registro. Sí, digamos, te acredita como empresa constructora. Cada año se renueva. Sí. ¿En este año solamente van dos empresas? Una empresa. Bueno, hay unas que están en el tiempo de un año. sí, en nuestro caso no tenemos problema. Yo O sea, ahorita pongo un está vigente. ejemplo de un caso, ¿no? De una empresa. Bueno, no sé si puede... Seguimos con el orden. A ver, Yo termina. intervención para que puedan tener la oportunidad los demás compañeros. Yo creo que en esa mesa a la persona que el gobierno le encargue, creo que va a ser la persona que nosotros tendríamos que estar depositando la confianza para estos temas, como tú lo mencionas, no va a haber persecución, no va a haber... Confiamos y creemos que así. Por eso yo creo que tendremos que ir más allá de estar pensando esa inquietud de que nos puedan perseguir. Yo creo que nos va a dar la tranquilidad de ir revisando casos de las organizaciones muy precisos que tenían el comité y que lo sacaron, y así van a ir saliendo las particularidades que se van a ir desatorando, insisto. La llave es el registro de las empresas. De ahí va a venir, encastrada todo, la solución de cada uno de los problemas. Y que si estemos teniendo esas mesas, yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque ustedes como gobierno, ya lo mencionaste, tienen la clara idea de la política de vivienda. Ayudemos a construirla y ayudemos a que esas mesas puntualmente sean cumplidas y que no quede una interpretación de un compañero funcionario que a lo mejor tenemos el derecho del beneficio de la duda que se equivoque. Pero el gobierno no se equivoca y el gobierno en cualquier momento puede reorientar el rumbo. Por eso sí te pedimos, Héctor, que sí vamos a sumarnos a esas mesas, nos interesa, claro que nos interesa, pero sí queremos dejar claro que sí queremos que puntualmente se revise caso por caso con el gobierno presente, con el Instituto de Vivienda, para que todo lo que se realice sea conforme a derecho y conforme a reglas y políticas de operación que el mismo instituto marca. Con todo gusto. Con todo gusto. Luz María, compañera. Buenas tardes, licenciado. La toma de la palabra es que realmente ya están hablando las organizaciones. Soy una organización, nunca he invadido, soy gente que compra, pero traemos un problema muy fuerte. Tenemos un decreto expropiatorio antes de la compra
pero antes de nosotros hubo otra compra, aunque existe antes el decreto, vemos que ya regularización territorial teniendo la charola en la mano se le va y lo manda al INVI, el INVI lo manda a regularización territorial y ni uno de los dos dice que es el dueño, aunque existe el decreto de expropiación. Pues sí le pediría de favor, se compró la tierra, sabemos que de antemano, quien es la otra parte, que ya vendió los departamentos con todo y suelo, pero es positivo funcional. Entonces es lógico que tiene poder, nosotros no lo tenemos y por lo tanto pues tenemos el problema. Y el constructor está trabajando, no obstante estamos trabajando con el decreto expropiatorio sin dinero, que nosotros no lo tenemos, y el constructor nos ha hecho favor de trabajarlo, pues estamos parados, porque si ya se hubiera entregado esa obra, ya no tendríamos el problema con la dichosa maestra. Sin embargo, lo traemos arrastrando, licenciado. Disculpe, compañera, diga nombres. Diga ¿Nombres? compañera. A ver, Diga nombres. la profesora Rosario García Gómez, esposa del señor Lorenzo Porfirio Díaz Sánchez. Es preocupante, porque atrás de Lorenzo estaba Ramón Montaño. Muchas gracias, licenciado. Tus órdenes. Sergio Medina. Vamos a ver, Sergio Medina, de Movimiento Urbano Popular, de FENAMOP. Agradezco la atención y la oportunidad. En primer lugar, yo creo que nosotros coincidimos en que este asunto es como la gota que derrama el vaso. Es grave, desde nuestro punto de vista es delicado, muy delicado, como han sido delicadas otras situaciones que se han estado dando en el instituto. Yo coincido con quien dice que efectivamente se debe reflejar en una demanda. ¿Por qué? Porque si hay nombre y apellido, y efectivamente personas como lo comentan, Alejandro Espinosa ha actuado con impunidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sí debe haber un proceso, ¿no? Pero no es el único en el INVI que lo ha hecho. Desafortunadamente el INVI ha estado sujeto a un desgaste, se ha tenido que ir a escenarios de tribunales y derechos humanos y demás, de tal manera que hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos para el gobierno, para la policía, para el INVI, por su actuación, ¿no? Que puede ser poca cosa, decir derechos humanos no tiene mucha trascendencia, pero sí la tiene, ¿no? En términos de que todo ese proceso ha sido innecesario y ha sido una desatención del gobierno, porque en algún momento, digo, todos estos asuntos han venido a rebotar aquí, ¿no? Y aquí los conocen la mayoría. Nosotros podemos hablar de las actuaciones de GEO en la Aldana número 11, del atraco que han hecho ahí, en complicidad con funcionarios como Tomás Goyaneche, como Andrea Cano, como otros, que ahí están todavía hoy, ¿no? Nos podemos hablar de Tamagno, que es un predio expropiado, que fue construido por Urbi, y donde a la gente se le grabó con una cantidad injustificable, de acuerdo a reglas de operación del instituto, ¿no? Y así podemos hablar de varios. Yo creo que aquí el problema, efectivamente, uno es el de los compañeros, es delicado, se tiene que resolver. Sí hay un mecanismo para que se acredite, y en ese mecanismo está el truco y está el soborno, ¿no? Yo creo que eso se debe de cuidar. Digo, voy a ser claro y franco. me ocurre algo, hay como una parte. ¿La Contraloría no participa en este proceso? No. Bueno, los compañeros, digo, podemos haber tenido incluso diferencias con alguno, habernos peleado a veces con alguno, pero lo que es cierto es que las empresas que están han hecho como una especialidad para la edificación de los espacios del tipo que el INVI necesita. Nosotros tenemos espacios como los que hicieron en Tamagno, los hizo Urbi, y son realmente inservibles, son una chingadera, no sirven para nada, aparte de que nos robaron ahí, ¿no? Los grabaron a la gente por un espacio de 52 metros, le grabaron obligatoriamente en el INVI algo así como 26,000 pesos que jamás se justificaron. Y de 26,000 en 26,000 es una fortuna lo que se roban esas gentes, ¿no? Entonces sí queremos que efectivamente uno por uno se revise y se diga en dónde están los dineros y para qué sirven, ¿no? Nosotros lo sabemos, no somos tarugos, sí sabemos, pero le hemos dado la oportunidad una y otra vez, lo decimos con respeto, pero lo decimos al gobierno para que tome cartas en el asunto, y no ha sucedido, ¿no? El último caso que aquí presentamos en la reunión que tuvimos como referente fue el de los estacionamientos de Aldana. Es una millonada también que están llevando sin justificación, es decir, no hay nada que lo acredite. Y es un tema que el INVI está pendiente, y allá en el lugar los secadores están vendiendo doble y triple vez por instrucción del instituto, ¿no? Hay un lío legal fuerte.
lo decimos, hace falta efectivamente una política de vivienda que no existe en esta ciudad, hace falta efectivamente un presupuesto que sea permanente y que sea cuidado en términos de su uso. Nosotros tenemos una duda profunda del uso de ese presupuesto en 2010, 2011, 2012, ¿no? Y lo que resta de este periodo. Tenemos una agenda y lo decimos porque tenemos obras en proceso y detenidas por este asunto. Y tampoco se vale porque es dinero, es costos que la gente tiene que asumir, y eso es lo más grave, ¿no? Tampoco vamos a estar de acuerdo en que al final nuestros compañeros agremiados sean los que carguen con estas situaciones, ¿no? Entonces sí decimos que hace falta una política de vivienda, sí hace falta una revisión a fondo del uso de los recursos, de su distribución, de las reglas efectivamente de operación. La recomendación de Derechos Humanos le solicita al INVI que en lo inmediato se pudiera reunir con las organizaciones para trabajar lo que hoy usted nos propone, ¿no? Que decimos, órale, pues si ese es el camino, lo podemos aceptar, pero sí necesitamos que se revise, no nada más este proceso que es delicado, es un escándalo en el que el INVI no tiene por qué estar inmiscuido y el gobierno no tiene por qué desgastarse más, si de veras quiere resolver. O sea, lo decimos, nosotros estamos aquí para, por un lado nos preocupa lo que está pasando, están detenidas las obras, no vamos a aceptar que esto repercuta en nuestros colegios, no vamos a aceptar estar en este escenario, y sí queremos respuesta del gobierno, pero más integral, no solo lo digo con respeto, debe haber salida, estamos de acuerdo con los compañeros, pero más integral en torno al tema de vivienda. Tampoco vamos a aceptar que al INVI se le quiera desaparecer en términos de todo el lío, porque eso no lo generaron los grupos ni las gentes, lo están generando las administraciones, y en ese caso la respuesta debe ser del gobierno. Ok, una pregunta nada más. Sí. Dices que hay la participación de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, hay una recomendación. La 03 es una recomendación de derechos humanos, es público, y en esa recomendación pide que se reúnan con las organizaciones y que trabajen sobre las reglas de operación. Ok, yo haré lo posible para que nos acompañe ¿de acuerdo? Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciado, soy Rosalina Vargas del Congreso Popular Social y Ciudadano Federal. Efectivamente estamos aquí y lo hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo que en el Instituto de Vivienda se ha venido generando todo un asunto de corrupción, ¿no? Que hoy es mucho más burdo, mucho más complejo, ¿no? Y que el planteamiento que, lo voy a decir de manera concreta, el planteamiento que el Congreso Popular ha venido planteando, porque efectivamente a nosotros en la mesa hace 2 semanas se nos planteó o era con 3 constructoras o no había obras, que incluso de proyectos que tenemos con todo la documentación para que puedan arrancar, y nos condicionaron a que aceptáramos de esas empresas o no había posibilidad de avanzar. Y eso fue en la mesa. Obviamente nosotros rechazamos el planteamiento, ¿no? Incluso exigimos una reunión con todos los directores de las áreas del instituto y con el propio director del instituto para que se nos explicara por qué no se estaba dando registro a otras empresas o por qué se nos quería condicionar a eso. También tenemos un video, ¿no? Tenemos un video donde efectivamente están pidiéndole de 3 a 10 millones de pesos a las empresas, ¿no? O sea, no estamos hablando sin fundamentos, sin pruebas, y en ese sentido el planteamiento del Congreso Popular es, uno, efectivamente erradicar de fondo la corrupción en el Instituto de Vivienda. Se ha generado todo un asunto de ineficacia, ¿no? Porque incluso no hay una coordinación entre un área y la otra, incluso ni siquiera la instrucción que viene desde el propio gobierno, ¿no? Se baja y el director da una instrucción y los directores de área hacen otra cosa completamente distinta, contradictorio incluso a la instrucción que dan los directores. O sea, hay una eficacia y eso está impidiendo el avance de todos los proyectos dentro del Instituto de Vivienda. Creemos que esto, para que pueda avanzar el Instituto de Vivienda con los objetivos que se había planteado desde un inicio, darle un impulso real a la producción social de vivienda. Eso es lo que hemos venido planteando las organizaciones. No solamente en el papel se diga
que hay el impulso de la producción social de vivienda. Queremos que sea real. Para eso me parece, y nos parece a los compañeros de Congreso, que es necesaria la renuncia del licenciado Collins, ¿no? Se requiere la denuncia efectivamente ante el Ministerio, y los que tengan los elementos nos parece que tendrá que ser, pero también nos parece que el gobierno del Distrito Federal tiene que tomar cartas en el asunto, y estamos planteando que desde la Contraloría del Distrito Federal se haga una auditoría a las diversas administraciones del Instituto de Vivienda para efectivamente erradicar la corrupción que se ha generado por muchos años dentro del instituto. Nos parece y coincidimos que efectivamente se requiere una política de vivienda, ¿no? Que se requiere que quien esté al frente del Instituto de Vivienda, como fue compromiso del jefe de gobierno, una persona que tenga el perfil y la capacidad y conocimiento de la vivienda. En ese sentido planteamos que en ese proceso de definición del nuevo director del Instituto de Vivienda, las organizaciones estemos y seamos parte de esa discusión en la definición de ese director. Y con respecto, y nos parece que también para garantizar la producción social de vivienda, porque además ha habido compromiso con algunas constructoras y eso ha impedido que algunas organizaciones, o varias o muchas organizaciones, no seamos parte, incluso aunque tengamos todos los documentos completos, no se nos incorpora a los comités de financiamiento, a los comités de suelo, ¿no? Porque no somos afines a la administración en turno, y entonces nos van excluyendo, nos van discriminando de lo que tenemos por derecho. Si cumplimos con todos los trámites, tenemos derecho a que se nos cumpla y seamos parte de los comités y podamos avanzar para que nuestros compañeros tengan una vivienda. En ese sentido también, en correspondencia a que sea el impulso real a la producción social de vivienda, se tiene que generar un incremento sustancial efectivamente al presupuesto de la vivienda, pero para el desarrollo de los proyectos de vivienda que estamos impulsando las organizaciones sociales. Y finalmente, licenciado Serrano, nos parece que es importante la mesa de trabajo que planteamos, ¿no? Que pudiera efectivamente ser parte de la mesa el licenciado, pero me parece que es grave lo que se está dando en el Instituto de Vivienda, porque además de todo este asunto de extorsión, corrupción y demás, vemos con preocupación que dentro del Instituto de Vivienda hay funcionarios armados, ¿no? Funcionarios con armas. La actitud de persecución es delicada hacia trabajadores, el trato a las organizaciones es muy delicado, ¿no? Se graban todas las reuniones, eso nos parece grave, ¿no? Podríamos levantar una minuta, la firmamos, pero la grabación nos parece delicada, ¿no? Entonces, en ese sentido también sentimos que el gobierno tiene que intervenir, por eso la renuncia del licenciado Collins.